En la reflexión de hoy vamos a hablar sobre el miedo. La definición del miedo en nuestro diccionario dice que es un sentimiento de inquietud causado por un peligro real o imaginario. Y eso es cierto. No sé cuántos de ustedes cuando estaban niños, y a muchos nos sucedió, de que nuestros mayores, incluso papá y mamá y quienes estaban a nuestro lado ayudándonos en el desarrollo de la vida física y sin darse mucha cuenta en la vida emocional también. Siempre nos amenazaron con que si no te tomas la sopa, si no te comes esto, te va a salir el cuco. Algunos iban más profundamente por ahí amenazando. Cuando salgas de aquí, si no has hecho tal cosa, te sale la patasola, el chiborito, el no sé qué, el silbio, etc. Y además de eso, se nos echaban unos cuentos así un poco terroríficos, hasta horribles. Yo recuerdo que esos cuentos me traumaban. Cuando me iba a la cama, me arropaba hasta la cabeza. La sábana no me alcanzaba, según yo, para esconderme por el miedo que me infundía todo lo que había escuchado en esa tarde cuando se reunían a echar los cuentos. Este sentimiento, y empezaba uno a sudar hasta cuando ya la fatiga pasaba y se quedaba uno dormido. Este sentimiento es innato de todas las personas, el miedo, en unas más que en otras, y depende también, como decíamos, de la crianza, pero es algo que viene con nosotros. Es una genética adquirida del huerto del Edén. Ustedes recordarán que Adán y Eva, cuando cometieron el error y desobedecieron y tuvieron que encontrarse con Dios, la Biblia relata, y se escondieron. Y el Señor les dijo, ¿por qué están escondidos? Y Adán le dijo, porque tuve miedo de escucharte, de verte la cara. Entonces, ese miedo está plasmado, decía yo, como genéticamente en nosotros. Hoy día hay miedo en el mundo. Hoy día hay miedo en la familia, hay miedo en la persona, hay miedo en la sociedad. ¿Por qué? Las crisis que infunden, las crisis que son ocasionadas, decíamos, a nivel mundial, que tal nación no se está mirando bien con tal nación, que esa otra nación tiene unos misiles que tienen unos alcances muy grandes, que hay personas que no están midiendo las consecuencias del hablar, de la amenaza, etc. Y si eso está cerca de uno, eso crea miedo, y el miedo no nos deja tener una vida tranquila. La crisis afecta incluso hasta nuestros sistema corporal y se llega incluso al estrés, que es algo intenso, algo agudo, que tiene que ver incluso esos estrés que uno maneja muchas veces con la presión sanguínea, con otros sistemas como el sistema cardiovascular. Mucha gente se muere del corazón. Ellos mismos no saben por qué, sus familiares no saben por qué, pero muchas veces es eso de lo que estamos hablando, las opresiones que se enfrentan en el diario vivir. Y como les decía, hoy día son tiempos de opresión que necesitamos estar bien parados para que esas cosas no fatiguen incluso nuestra salud mental, emocional y nuestra salud corporal. Muchas veces se llega a la casa con una opresión desde el trabajo, con una alteración por algo, por mucho trabajo, porque las cosas no salen bien, y de pronto, si no tenemos cuidado cómo actuamos, nuestra esposa, nuestros niños o el mismo esposo quien paga los platos rotos, y entonces vienen allí las consecuencias de una fatiga, de una crisis que los demás no tienen culpa. Hay que saber manejar las crisis y hay que saber manejar el miedo. Voy a referirme a un relato bíblico que es como muy típico. Se encuentra en Primera de Samuel. Es esa situación que describe el escritor. Existía una pareja. Él se llamaba Nabal. Ella se llamaba Abigail. Y era una pareja que
estaba bien cimentada económicamente. Tenían no sé qué cantidad de ovejas, de cabros, etc. Y ellos, obvio, para mantener estos rebaños debían ocupar gente que los cuidara, pastores. En esa área donde estaba la hacienda de este señor, en esa área geográfica y en donde pastaban estos animales, estaba también la presencia de David con su ejército. Es una historia bien chévere, bien larga, pero nada más mencionamos esto. Y David, los muchachos de David, el ejército de David, se ocupaba durante el día de ayudar a estos pastores a cuidar esa cantidad de animales. Pero llegó un día cuando había que recoger la cosecha. De todo trabajo hay cosecha, gracias al Señor. Y aspiramos, y en el nombre de Jesús, que siempre haya cosecha en la inversión de tu trabajo, de nuestro trabajo. Llegó el tiempo de la cosecha, o sea, el esquilar la oveja. La cosecha de la oveja es la lana. Entonces vino la esquila y bueno, fue este varón llamado Nabal con todo su indumentaria y todo su séquito a esquilar, y había productividad de eso. Y entonces David le mandó uno de los suyos diciéndole: Nabal, estás cosechando, acuérdate que nosotros te hemos ayudado a tu gente a cuidarlo de los asalteadores, de los ladrones, a cuidarlo de los animales. Envíanos algo, necesitamos que tú colabores con nosotros con algo. Y Nabal era un hombre que no tenía muy buenos sentimientos. Le mandó a decir a David groseramente, en otras palabras, que trabajara, que él, Nabal, no tenía nada que ver con ellos. Pues bien, esa situación, esa razón llegó a los oídos de David, y David se enojó y dijo: alístense, voy a matarlo, y voy a matarlo con todo lo que tiene alrededor, sus siervos y todo el mundo. Los pastores de David, de Nabal, escucharon la situación. Inmediatamente un mensajero para donde Nabal, que David iba con ese propósito. Pero este mensajero no alcanzó a llegar donde Nabal, sino que se encontró con la esposa de Nabal, que se llama Abigail, y le contó todo. Esta mujer, muy prudente, no fue a buscar a su esposo porque lo conocía que era una persona egoísta, mal geniada, etc. Y como estaba en la buena, pues cuando la gente está en la buena se comporta más o menos así. Ella organizó su séquito de gente y embarcó en sus burros, en sus camellos, buena comida, y se fue al encuentro de David. Cuando David se encontró con ella, muy humildemente presentó ella lo que le llevaba, le pidió perdón por lo que su esposo le había mandado a decir, etcétera, etcétera. Y David le dijo: bueno, yo acepto esto, y le perdonó la vida a Nabal. Abigail regresó a su casa, pero cuando ella llegó todavía Nabal estaba en fiesta, estaba licorado, había invitado amigos, tenía una tremenda fiesta por la productividad. Ella se quedó quieta, pero al día siguiente podemos registrarlo en 1 Samuel, capítulo 25, versículos 37 y 38. Y miren lo que dicen. Dice, mira, por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, la borrachera apenas estaba enguayabado. Dice, le refirió a su mujer estas cosas y se desmayó el corazón de él. Se quedó como una piedra, se quedó inerte, petrificado. Pero mire lo que dice el siguiente: y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Esto no es más sino que a Nabal le dio un preinfarto. Y usted va a decir, pastor, la está arreglando. No la estoy arreglando. Cuando el escritor dice que 10 días el Señor hirió, bueno, el escritor de pronto no entendió que a Nabal le había dado por el miedo un preinfarto. No hubo medicina, no hubo médico, y a los 10 días se murió el viejo Nabal. Por el miedo, por el terror que se ocasionan las situaciones en las cuales nosotros vivimos muchas veces. Mire, rápidamente quiero darles otra cita. Lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 26. Él dice, desfallecerán los hombres por el temor que sobrevendrá en la tierra. También dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, hablamos de miedo.
pero hablamos también de que el Señor Jesús tiene la cura para el miedo, de que el cristianismo debemos tener el antídoto para que las cosas que están a nuestro alrededor no nos afecten con miedo, con temor, y que eso afecte las relaciones y que eso afecte nuestro cuerpo, etc. Salmo 91 es un salmo en el cual mucha gente la conoce, mucha gente está pendiente, lo tiene allí, etcétera. Pero hay que tenerlo en nuestro corazón y estar avivados con él. Salmo 23 nos relata que la presencia del Señor es el sinónimo de provisión, el sinónimo de guardarnos, etcétera. Así que, amado mío, si queremos ver días buenos, busquemos al Señor, que en la Biblia, en la palabra que está dada para nosotros, está la fórmula para nosotros enfrentar todas las crisis, todas las situaciones y salir avante. Ora conmigo. Dios de la gloria, yo bendigo a todos mis hermanos, bendigo a las personas que todavía no tienen la confianza en ti, y en esta hora, Señor, que ellos puedan ser tus buenos siervos también, para que esa confianza en lo que tú nos has dicho venga a morar con ellos. Bendiciones. Amén.